Hola Acuario, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros. Bueno, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para nosotros, entonces agradezcámoslas en este momento. Si quieres que yo ore por ti, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Bueno, te quiero muchísimo, mi Acuario, te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. El día de hoy tus guías espirituales te tienen unas palabras de poder. Te dicen, vuelve a la integridad y reconoce que tú tienes el poder en tus manos para cambiar todo aquello que tú quieres cambiar, hazlo. Pero también te dicen que lo debes hacer ahora, que actúes, que ya dejes de aplazar, de procrastinar aquello que tú tanto quieres, que tú deseas y que tú enseñes a otras personas con el ejemplo, porque hay muchas personas mirando lo que tú haces, lo que no haces, y eres como un referente para muchísimas personas. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: yo avanzo, yo me amo y yo me libero. Avanza, mi querido y mi querida Acuario, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con nuestras lecturas para parejas, solteros y también para la economía. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor déjala pasar. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram también. Esta primera lectura es para las parejas, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver qué siente, qué espera y qué piensa de ti y qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Bueno, tu persona especial es alguien que realmente te ama, que te quiere, es alguien que ha tenido que atravesar muchas cosas para estar contigo. Es una persona que es sabia, diría yo, que es una persona un poco mayor que tú, o si no es mayor que tú, es una persona emocionalmente con bastante sabiduría, con bastante sapienza y con mucha experiencia. Es alguien que espera contigo cumplir todos los sueños y los deseos que tiene. Es alguien que se siente satisfecho realmente de estar a tu lado. Te ama tanto que dice, bueno, este es el verdadero amor de mi vida. Cuando piensa en ti, piensa como que sacó el premio mayor de la lotería, que eres lo mejor que le ha pasado, que eres lo que siempre había estado esperando en su vida. Inclusive es alguien que quisiera como darte la sorpresa de si ustedes están esperando tener familia, quisiera darte la sorpresa al respecto. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Bueno, hay cierta situación relacionada con la salud de uno de ustedes dos o de la salud de ustedes que es momento de que ustedes se chequen. No es algo delicado todavía, pero yo sé que ustedes van a ir al médico, se van a hacer sus exámenes y que eso va a salir perfectamente bien. La advertencia solamente es: ve ahora, no esperes más. ¿Listo? No es que te estés muriendo ahora, no, no te estoy diciendo eso. Es que simplemente vayas para que puedas estar mucho mejor. Ustedes superan este obstáculo con creces, están juntos, se aman, se quieren y yo sé que van a avanzar muy bien juntos. Bueno, mira, ustedes dos tal vez están pasando o han estado pasando en algún momento por una época de tedio, por una época como medio maluquita en la relación de ustedes, pero es algo que ustedes van a recuperar, ese primer amor, esa volver a comenzar otra vez, ustedes definitivamente lo recuperan. ¿Listo? Todos los sueños, los proyectos que ustedes han estado teniendo, queriendo planear juntos, se van a hacer realidad definitivamente, se van a poder cumplir y ustedes van a poder avanzar. Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Ustedes tienen las ganas, tienen las intenciones, tienen los recursos también. Y lo importante es que ustedes se aman, que se respeten y que quieren avanzar junto definitivamente. También me dice el tarot egipcio que cualquier trabajo, o sea, que ustedes estén queriendo realizar juntos, ya sea de proyectos, de inversiones o de mejorar su relación interpersonal,
que sea algo constante, ¿ya? Sí, tiene uno que darse como un brexito, tampoco puede estar uno las 24 horas del día con la pareja, también hay que darse su espacio, ¿no? Pero aquello que ustedes se propongan, háganlo, ya sea de ir a terapias o de aprender algo junto, de hacer ejercicio junto, de practicar cualquier cuestión espiritual juntos, háganlo, pero háganlo de una manera constante que ya se convierta para ustedes en un hábito de vida. 21 días es suficiente, 21 días constantes, ¿no? Consecutivos, es suficiente para que una actividad se convierta en un hábito y que se grabe aquí en nuestra mente y en nuestro corazón y que lo hagamos parte de nuestra vida. Confíen en ustedes mismos, les están diciendo, el compromiso que ustedes han hecho el uno con el otro ha sido tenido en cuenta en la divinidad, así no se hayan casado, así no hayan hecho ceremonia, pero allá arriba en lo alto la unión de ustedes ya está sellada, está bendecida también. Recuerda que estás en un camino y que des un paso a la vez hacia la felicidad de ustedes. Es una relación bonita la que ustedes están construyendo, es algo que ustedes van a avanzar, ¿sí? Tal vez no al ritmo que los dos quisieran, como tan rápido, tan pronto, pero yo sé que ustedes se valoran, se aman, se quieren y se respetan mucho y que van a lograr realizar todo eso que ustedes siempre han anhelado. Ustedes lo van a lograr. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo valemos oro, mi pareja y yo valemos diamantes, avanzamos, nos amamos y crecemos juntos. O escribe: hecho está, en los comentarios del video. Te mando un abrazo gigante, mi querido y mi querida Acuario, y te felicito por esa relación maravillosa que estás teniendo en este preciso momento. Ahora vamos con mis solteritos y con mis solteritas. Vamos a ver qué me les pasa a ustedes en el día de hoy. Bueno, mira, tal vez tú vienes de una relación que no te fue tan bien, listo, pero no quieras tal vez de la noche a la mañana decir: sí, ya todo solucionado, mañana me despierto y ya no voy a sentir esa cuestión. O sea, tienes que avanzar poco a poco. ¿Listo? Celebrar cada pasito chiquito que tú des, celébratelo. No pretendas que te suceda a ti lo que le sucede a las demás personas. Recuerda que cada uno tiene su camino, que cada uno tiene su forma de ser, de actuar y también de evolucionar. Entonces no te me alteres, no te me estreses, avanza poco a poco, confía más en ti, aléjate de personas tóxicas, de personas superficiales que solamente piensan en sí mismos, en sí mismas y avanzan. Mira, tú eres una persona muy dada a dar cosas, a entregar cosas. Eres una persona ya madura. Yo diría que eres un alma vieja, no importa si tienes muchos o pocos años, pero ya sabes muchísimas cosas de esta vida. Hay alguien que te va a querer meter una mentira, te va a querer decir algo, cierto personaje. No permitas que esa persona te llene de cuentos la cabeza, te llene de cuentos la situación. Tal vez es algo relacionado con la salud de esa persona. Mejor haz que se cheque, haz que se tome sus exámenes y verás que las cosas no son tan graves como él o como ella te están haciendo creer. Tú eres una persona con un futuro hermoso, ¿listo? Con un futuro bastante espectacular. Va a venir un antes y un después para ti en tu vida, un antes y un después de cierta tropiezo que hayas tenido. Hay una mujer que te va a ayudar a resolver eso, que te va a aconsejar muy muy bien, que te va a ayudar como a darte un empujoncito que tú necesitas para poder avanzar. Pero las cosas pintan maravilloso, pintan muy muy bonito para ti. Te dicen también tus ángeles en este momento: date cuenta de que tú eres alguien que se renueva siempre, que vas al ritmo de la vida, que vas al ritmo del mundo. No temas. No temas hacer contacto con lo absoluto, no temas cuando ves cosas, cuando escuches cosas, no les tengas miedo, ya porque, bueno, cuando es un miedo así exagerado, extremo, bueno, sí, sería algo negativo, pero cuando es tu angustia, tu ansiedad, como tu falta de conocimiento de las cosas, entonces averigua e investiga. Yo sé que has estado viendo y escuchando cosas y sintiendo cosas, averigua muy bien de lo que se trata y verás que puedes tener unas experiencias maravillosas con tus guías espirituales.
que te hacen ver en números, en luces, en flores, en plumas, inclusive luces estás viendo, ¿ya? Tú ya tienes la respuesta en tu alma, en tus manos, de lo aquello que tú tienes tantas dudas. Mantén la calma, confía en lo bueno de ti mismo y en lo de las demás personas y recuerda que el amor es absoluto. El amor no cambia, el amor no varía. ¿Listo? Ya sabes que la fuente es amor, entonces es eterna. No es como nuestros cuerpos que se deterioran y algún día se van a acabar, ¿ya? El amor no, el amor no se acaba, es constante, es lo absoluto en esta vida, en este universo. Y si tú siempre actúas con amor, las cosas te van a resultar de una mejor manera. Yo sé que tú lo haces, pero todos tenemos nuestros momentos, ¿cierto? Y también tenemos derecho y aprender de esas cosas, situaciones negativas, y lo que tenemos que hacer es observarlas, decir, ah, bueno, ya me pasó esto, muchísimas gracias esta situación, pero ya, aprendí y vamos para adelante. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo, yo avanzo, yo crezco y yo me libero y yo ilumino el mundo. O escribe, hecho está, en los comentarios de este video. Ahora vamos, mis queridas acuarianos y acuarianas, acerca de su economía. Bueno, tal vez vienes de una caída, de un tropiezo económico un poco complicado. Pero mira, las cosas se comienzan a solucionar, comienzas a tener claridad mental para poder solucionar ese problema. Ese tropiezo que has tenido no es constante, o sea, no es permanente, es simplemente como una llamada de atención. Te están diciendo que mires más allá de ciertos, de los problemas, de las dificultades, que crees tu propio camino y haz lo bueno que sea para ti y para las demás personas. Tú tienes como un tercer ojo para esto, ya sea el estudio, el trabajo o cuestiones de negocios. Tú tienes como una intuición para esas cosas, para saber lo que es bueno y lo que es malo, lo que te conviene y lo que no te conviene. Sino que a veces los sentimientos te nublan ese ojito. Entonces cuando vayas a tomar una decisión, que estés calmado, nada de extremos, ni mucha ni poca alegría, ni mucha alegría, ni depresión, ni ira, ni mucha euforia, o sea, que estés calmadito para que puedas mirar en el fondo de tu mente, así como cuando las aguas se enturbecen en un lago. Solamente cuando están calmados tú vas a poder ver lo profundo, lo muchísimo más allá. A ti te ha costado trabajo. Lograr lo que tienes a ti te ha costado mucho trabajo, pero ahí está para ti, definitivamente. Mira, las dos cartas del tarot egipcio me lo manifiestan. Te están diciendo lo que te estoy manifestando. Bueno, que cuides tu equilibrio mental, que también cultives tu vida espiritual, que todo no puede ser trabajo para ti. Y ya verás que toda esa cuestión de tener calma, de la meditación, de orar, de leer, de estudiar acerca de la espiritualidad, te va a dar a ti la posibilidad de mirar mucho más allá y evitarte problemas en tu futuro. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.